salud de la Pontificia Universidad Católica sigue el emprendedor del año a nivel mundial, decano de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica, experto en modelamiento y dinámica estructural. Algunos de sus proyectos son Torre Metana, edificio Parque Arauco, Clínica Universidad Católica San Carlos de Coquimbo, Hospital Militar, entre otros. Es un honor para nosotros en el día de hoy tener al señor Juan Carlos de la Hierba. Buenas noches a todos, muchas gracias por la introducción. Autoridades de Inmobiliaria Concagua, presentes, señoras y señores. Quisiera agradecer especialmente la deferencia de haberme invitado a decir unas palabras en representación de la empresa Silvia y su equipo de profesionales en este lanzamiento público del emblemático edificio de la Centro Agustín. Lo primero es agradecer muy sinceramente a Inmobiliaria Concagua por haberme confiado el desarrollo del sistema de protección sísmica de este proyecto de gran altura, nada menos que en el centro de Santiago. Me puedo equivocar, esto lo estuve revisando hoy, pero además de ser el primer proyecto habitacional que se inaugura en Chile con esta tecnología, es también el primer edificio de muros en el mundo protegido con un sistema de masas sincronizadas. Y lo más estimulante es que fue desarrollado con conocimiento y capacidades productivas íntegramente en Chile. Antes de dar paso a algunos comentarios más técnicos sobre la solución de protección sísmica que el edificio que ustedes tienen enfrente tiene, lo que implica esa innovación, no puedo sino también reconocer que el edificio que se inaugura hoy es el resultado de un trabajo mancomunado de un destacado grupo de arquitectos, diversos especialistas, entre ellos los ingenieros cartelistas, responsables del proyecto, Rafael Enrique y José Jiménez, la empresa constructora y por supuesto la empresa inmobiliaria. Ellos son quienes merecen el más importante de los reconocimientos. Sin embargo, he sido invitado para comentarles brevemente sobre la innovación que en conjunto con el equipo del proyecto llevamos adelante. Me disculpan si alguno de ustedes no es tan técnico, pero voy a tratar de ser lo más sencillo posible en explicarlo, pero que vale la pena. El sistema de masa sintonizada que se posee en este edificio es una materialización a una escala muy importante de uno de los avances más relevantes que tuvo la dinámica durante el siglo XX. La idea fue concebida en Alemania en el año 1909 y estableció lo siguiente: que si uno coloca una masa en el techo del edificio y la sintoniza con la frecuencia del edificio, y el edificio se mueve en su base con un movimiento armónico, el edificio puede quedar literalmente quieto. Sin embargo, si el movimiento de esta masa en el techo no se amortiguara o disipara, por supuesto esta energía de vibración se devolvería a la estructura. La relevancia de este amortiguamiento le valió el nombre de amortiguador de masa sintonizado o AMS. Por supuesto, como en toda innovación, en dicho hecho hay mucho trecho, y esto se usó por años en equipos más bien pequeños y ejes rotatorios con éxito, pero no se aplicó en edificios o estructuras masivas hasta hace relativamente poco tiempo. Como antecedente, y dada su naturaleza un poco más armónica, las primeras aplicaciones en edificios se justificaron como forma de prevenir las vibraciones de viento, y no de sismo en grandes estructuras. La utilización del concepto en este edificio representa importantes desafíos tecnológicos que no habían sido resueltos anteriormente, ni en la práctica, ni en la literatura científica o técnica disponible, y claramente constituye una innovación al estado del arte en el tema de protección civil. Las ventajas del sistema propuesto permiten el control de las dos direcciones del edificio. Es un edificio de muros, el cual por su naturaleza es mucho más rígido que las estructuras donde usualmente se habían colocado estos sistemas en conjunto. El sistema también posibilita controlar la rotación del edificio, un aspecto muy relevante en el comportamiento científico de las estructuras. Lo más notable de esta solución es que con menos del 2% de la masa del edificio por sobre el nivel de la calle donde estamos, ubicada estratégicamente en el techo del edificio, el sistema es capaz de reducir aproximadamente un 30% de las deformaciones del piso de la estructura, que son las reemplazadas de ventanas. Adicionalmente, disminuye los desplazamientos y los esfuerzos sobre la estructura. El frente sismo severo y la capacidad de entrega del edificio es un atributo de seguridad adicional muy relevante para ella y su contenido, junto con un mayor confort a sus habitantes. Por todo esto, no se trata solo de cifras como
como el $1.000.000 anuales que le significan a Chile los terremotos, o de adelantos en ingeniería o de tecnología. Al final del día, cuando después de sufrir un terremoto le afectaba a un familiar, un amigo, comprendemos de qué se trata el verdadero valor y sentido de la innovación con base tecnológica, y que va mucho más allá del glamour propio de un mero adelanto del estado del arte. Este avance se centra en la vida de las personas, en ser capaces de movilizarlas a un estado superior del bienestar. En Chile, donde los terremotos están en el ADN de nuestro territorio y nuestra identidad más profunda del país, innovar tecnológicamente en seguridad sísmica no es una excentricidad o un entusiasmo pasajero producto del impacto del último terremoto. Al menos así lo hemos creído todo el grupo de profesionales con los que desde hace 15 años venimos trabajando desde la universidad con estudiantes y profesionales en el desarrollo de esta tecnología. Desde hace 8 años con un equipo tremendamente comprometido de jóvenes ingenieros en la empresa civil. El último terremoto que azotó nuestro país el 27 de febrero dejó al descubierto una vez más la incómoda verdad de que en caso de un terremoto extraordinariamente severo, las actuales normas de diseño sísmico solo nos protegen del colapso, pero no contra daños mayores ni contra una serie de otros aspectos de nuestras estructuras. La verdad es que recurrir a la fatalidad de la naturaleza ya no sirve como una explicación frente a una sociedad cada vez más exigente, cada vez más informada y cada vez con mayor prioridad en el sentido que le ofrece la innovación. Por lo anterior me atrevo a decir que más temprano que tarde la innovación en protección sísmica dominará el diseño resistente de estructuras y experimentará un fenómeno similar a lo que ha sido el desarrollo de los sistemas de seguridad en la industria automovilística. Quisiera terminar resaltando a un primo hermano esencial de la innovación, que es la acción de emprender con dicha innovación. Lo que vemos hoy en este hermoso edificio Geocentro Agustina es un resultado del emprendimiento de una empresa que se ha atrevido, manejando los naturales riesgos que significa hacer algo nuevo y distinto, y considerar en su ADN institucional la innovación de base tecnológica como un norte estratégico. Muy sinceramente, felicito a Inmobiliaria Concagua, no solo por su nuevo edificio que tenemos enfrente, sino por sumarse con fuerza a un conjunto de emprendedores individuales y empresas de Chile que luchan día a día por romper las más espantosas inercias y dificultades para mover a Chile hacia el desarrollo. Porque nada más erróneo que